Hola a todos, les doy una cordial bienvenida a la última clase del curso de AutoCAD nivel básico, correspondiente a la clase número 5. Hoy día vamos a ver de qué manera podríamos construir elevaciones a partir de esta planta, conociendo algunos datos menores como alturas, etc. Y además vamos a presentar un plano mediante los viewports. Comencemos. Bueno, para hacer las elevaciones de nuestro plano, vamos a comenzar creando una capa llamada elevaciones, las cuales no nos interesan tanto el grosor de línea porque se lo vamos a dar una vez que vayamos avanzando en ella. Nos fijamos que estemos en la capa de elevaciones y voy a mover mi proyecto a un lugar que me permita trabajar cómodamente. Lo siguiente que haré va a ser esconder o bloquear todo lo que no necesito, como por ejemplo las cotas y los ejes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un nivel de terreno. Para ello, voy a ir a mi capa elevaciones y voy a hacer una X-line. La X-line tiene que ser horizontal y le voy a dar un grosor en la paleta de propiedades de 0,7. Esto va a ser mi nivel de terreno. Ahora lo que se hace es proyectar líneas verticales mediante la utilización de X-lines. Voy a llegar a un consenso acá y el consenso va a ser que la altura de piso a cielo va a ser de 2,40 y la altura del sobrecimiento va a ser de 15 centímetros. Por lo tanto, comenzamos a realizar un offset de 15 centímetros, el que corresponderá al sobrecimiento. Para ello voy a cortar estas líneas que ya no necesito con la herramienta Trim, de esta manera, obteniendo un dibujo más o menos así. Ahora, estas líneas también las voy a cortar, ya que necesito volver a proyectarlas y darles un desfase, por ejemplo, de 5 centímetros, de esta manera. Lo mismo acá. De esta manera tendríamos nuestro sobrecimiento más o menos ok. Ahora dijimos piso a cielo 2,40. Tengo mi altura de piso a cielo. Teniendo más o menos los muros proyectados, ahora debo buscar elementos como ventanas, etc. Acá no tengo ninguna ventana, lo que sí tengo es la proyección del alero. Por lo tanto, comenzamos a dibujar el alero. Es muy importante además conocer la altura de la cumbrera, porque eso va a determinar muchas veces las pendientes. Yo voy a proyectar una altura de 4,3 metros desde el nivel de piso. Conociendo la altura de piso a cielo, lo siguiente que debo hacer es proyectar una X-line horizontal y unir estos puntos. Luego la elimino. Ahora necesito lo que sería un tapacán. O sea, voy a dibujarlo de esta manera, unir con la herramienta chamfer y extender estas líneas para luego cortarlas con el trim. Notemos aquí que también aparece una proyección que debemos cortar. Ahí. Bueno, tenemos nuestras cubiertas y nuestros muros. Ahora debemos destacar principalmente qué elementos están delante de otros. Para ello, observo la planta. Como veo, esta línea que está aquí, que le voy a aumentar un poco el grosor y la voy a poner en cian, sería la vista. O sea, a medida que yo voy barriendo esta vista, me topo con este muro primero. Por lo tanto, vamos a aumentar su grosor. En la barra de propiedades tenemos el line weight. Y aquí le aumentamos un grosor. 0,5. Voy a copiar las propiedades y las voy a copiar acá.
Y notemos que esta línea es continua, no me sirve así. Por lo tanto, con el trim la puedo eliminar. Ahora, este elemento de estructura de techo viene antes que todo. Entonces, este elemento debe ser más grueso. De esta manera. Ahora bien, este elemento, ¿por qué no? Si además viene a la misma altura casi de este frente. Y este elemento que está más atrás puede ser un poco más delgado. Podría ser 0,3. De esa manera tenemos nuestra elevación. Ahora, mediante la utilización de hatch o achurado, voy a colocar un hatch acá y voy a colocar otro hatch acá. Notemos que se marcan pequeños fragmentos donde yo le puedo hacer clic y elegir el tipo de hatch. Bueno, ahora copio estos hatch. Grande. Ahí. Ahora tengo mi elevación. Continuando y sin eliminar estas líneas, voy a tomar este dibujo eliminando los candados del dibujo y lo voy a rotar. Antes de continuar, voy a generar una copia de seguridad en caso de que accidentalmente borre algo. Ahora voy a dibujar esta cara. Mediante X-Line, proyecto los elementos que se encuentran en mi edificación. Luego notamos otros elementos además que representan ventanas, puertas, etc. Siguiendo el mismo principio, podemos colocarlas. Y a las ventanas les voy a dar a todas un antepecho de 90 centímetros. O sea, un offset de 0,9. Aquí están las ventanas, las voy a hacer todas llegar a los 2 metros. De esta manera. Y voy a reemplazar estos elementos por rectángulos. Luego les voy a dar el offset correspondiente al marco de la ventana. Y ya estarían esas dos ventanas en mi proyecto. En el caso que hubiera una puerta acá, lo mismo, se proyectan las líneas, la puerta se le da un desfase de aproximadamente 2 metros, de esta manera, y con un rectángulo y el offset del respectivo marco, se puede dibujar la puerta. Por ejemplo, así. Sabemos que esta es una puerta ejemplo porque no hay ninguna acá, pero para que se visualice un poco. Ahora, es importante mantener la altura y mantener todos los elementos que fueron dibujados previamente en todas las elevaciones. Por lo tanto, proyecto esta estructura de techo de esta manera y sabemos que eso corresponde a un tapacán. Luego busco el punto medio de mi estructura de techo y estoy en condiciones de proyectar. La herramienta Trim es bastante útil para realizar los cortes en las secciones que yo requiero.
De esta manera concluyo otra elevación. Ahora me faltan los hatch. Aquí, por ejemplo, y acá. Lo siguiente que voy a realizar es dar el grosor de líneas correspondientes a los elementos que están antes que otros. Y voy a realizar la misma acción para los elementos de los muros. Y me estaría faltando el sobrecimiento. Voy a darle un offset con la herramienta Trim. Elimino lo de abajo. Luego con estas líneas verticales y horizontales defino ya distintos elementos dentro de mi elevación. De esta manera es como se dibujan las elevaciones del proyecto. Ahora volviendo a otro archivo, yo tengo de esta clase, con una distribución un poco diferente de la casa. El motivo de hacer esta distribución diferente es poder notar elementos distintos en las elevaciones. Aquí, por ejemplo, he dibujado un corte, la elevación que mantiene los elementos que van antes versus los elementos que van después, con distinto grosor de línea. Vemos aquí dos elementos que sobresalen por sobre otro, una planta de cubiertas vista desde otro sentido. Además he dibujado una planta de cubiertas, lo único que hice fue tomar todo este perímetro, cambiar netamente el grosor de línea, ir proyectando canaletas y drenes. Luego, lo que hice fue dividir en polígonos regulares todas las secciones de mi vivienda. Los separé en esta tabla y proyecté más o menos algunos elementos importantes, como la superficie del primer piso, la total superficie, la superficie de un terreno hipotético y un coeficiente de ocupación de suelo, o sea, el porcentaje que utilizaría mi vivienda en un eventual emplazamiento. Aquí tengo otro polígono de otro elemento que nos podría servir de referencia para nuestros futuros proyectos, algunos ejercicios que les voy a dejar y algunas consideraciones que les voy a dejar junto a algunos comandos. Dentro de las consideraciones tenemos que el vano de las puertas los dejé todos a 0,8, el antepecho de las ventanas a 0,9 y la altura de estos dos a 2 metros. El grosor de los muros se trabajó todo con 0,7 milímetros, el grosor de las ventanas y las puertas a 0,15, los vidrios también tienen un grosor mínimo de 0,05, un nivel de terreno natural, lo dejé a 1 milímetro el grosor del lápiz. La altura de piso cielo 230, la altura del sobrecimiento 015 y los antepechos de los vanos a 90. Ojo, esta altura de piso cielo es para este proyecto de acá y en el proyecto anterior nosotros lo trabajamos a 240. Aquí hay un ejemplo de viñeta que podríamos incluir dentro de nuestros proyectos. Además, dibujé un pequeño emplazamiento, el cual me guié por una imagen que fue escalada de los lotes que se encuentran en el campus virtual. Luego emplacé mi casa en un lugar que a mí me pareció conveniente y acoté sus deslindes. Dicho esto, vamos a comenzar a proyectar nuestro plano. Si entramos a la pestaña Layout, nos vamos a topar con esta imagen. Lo que tenemos que hacer es insertar un viewport para tener acceso al model, que sería esto. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la pestaña Layout, luego elegir acá rectangular o viewport rectangular y especificar un punto donde se va a insertar nuestro viewport, por ejemplo acá. Luego otro punto. Notamos que ahora tenemos una visual directa hacia nuestro proyecto.
Si le hacemos clic acá y nos vamos a Home, tratemos de dejar esto en una capa que se llama Dev Points. Ya. Colocando nuestro viewport en la capa Dev Points, lo que nos permite realizar esta acción es que al momento de imprimir no se vea este marco. Entonces, para interactuar con el viewport hay que hacerle clic, se selecciona el viewport y luego le hacemos doble clic. Y ahora entramos a la dimensión del model, del cual podemos visualizar como si fuera directamente la pestaña Model. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra planta de nuestra casa. Para ello debemos ajustarla y escalarla, para que en el plano se presente a una escala determinada. ¿De qué manera se puede escalar? Para ello se ocupa el comando Zoom, o sea Z, clic derecho, y nos pregunta un factor de escala. Nosotros debemos colocar lo siguiente: 1000 ESA 50 XP Enter. Bueno, ¿qué significa cada uno de estos valores? Estoy escalando a 1:50. Pero recordemos que como el AutoCAD está previamente configurado en milímetros, en vez de colocar 1/50, tengo que usar el 1000. La palabra XP se utiliza para que se ajuste la escala directamente en lo que voy a plotear, ya que si no lo utilizo puedo tener problemas de escala. Este plano está a una escala de 1:50. Ahora, notemos que esta hoja sería una hoja, por ejemplo, de papel normal. Yo necesito presentar este plano en un formato A0. Entonces, lo que hago aquí es irme a Print y elijo AutoCAD PDF, porque no tengo plotter, así que voy a imprimirlo directamente en PDF. Y en Paper Size, dentro de todas las que voy a buscar la ISO A0 y me dice automáticamente: el plano es de 841 por 1189 milímetros. Perfecto. Por lo que hago un rectángulo de 841,1189 milímetros. Y esta sería la hoja del plano A0 en la que yo voy a presentar mi proyecto. Nótese que aquí dibujé la hoja ISO A0, pero este borde lo voy a poner en rojo, corresponde a la hoja, y además le dibujé un marco para el momento de imprimir tener un marco en mi plano. Ese marco lo voy a hacer con un desfase de 10 dos veces, así, y voy a dejar la hoja en rojo. Ahora yo debo especificar qué elementos va a llevar mi plano, como lo es, por ejemplo, el título de esta visualización. Vamos a insertar un texto y le vamos a poner planta de arquitectura, primer piso. Hasta un tamaño que sea aceptable para el proyecto. Luego voy a copiarlo y lo importante es poner a qué escala estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso 1:50. Ahora, puedo copiar el viewport para no tener que colocar otro, hacerle doble clic y elegir otro elemento que quiero que aparezca. Por ejemplo, la planta de cubiertas. Esta planta de cubierta no necesariamente tiene que estar a una escala 1:50, la puedo dejar a 1:75. Entonces pongo Z, el comando Zoom, Enter, 1075 XP, Enter. Y ahora tengo una escala de cubiertas. Miren cómo voy a ajustar el viewport. Mediante los recuadros azules, tengo una escala a 1:75 en mi planta de cubiertas. Ahora necesito, por ejemplo, el emplazamiento. No importa que aparezca esto blanco aquí, y si les molesta, directamente pueden mover el plano un poco. Ahora el emplazamiento o las elevaciones, por ejemplo, un corte, las elevaciones, o ponerlas en mi proyecto a 1:100, o sea, 1000 es a 100 o 1000 es a 50. Les voy a mostrar un proyecto, como este proyecto es más o menos creado por nosotros durante el curso, quizás no se asemeje tanto a la realidad, por lo tanto les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto real que se ingresó a la municipalidad.
tengo un proyecto real en el cual he estado trabajando y tengo una planta, esta es la planta de arquitectura, con elementos distintivos dentro de ella. Además trabajé un sistema de esquema de polígonos, el cual dividí en algunas medias superficies para la ley, como lo es por ejemplo este techo y el techo de la terraza, y las proyecté en un cuadro de superficies para calcular la superficie total de la vivienda. Esta superficie es netamente la superficie legal, por decirlo así, porque por ejemplo acá yo tendría que descontar estos polígonos, los que fueron descontados en el punto acá y en este. Luego proyecté unas elevaciones con sus respectivas rasantes. En la elevación norte, la elevación oeste, corte AA y un corte B, que están definidos mediante estas líneas de corte. Una planta de cubiertas que muestra las pendientes, la evacuación de las aguas lluvias, etc. Un plano de emplazamiento y un croquis de ubicación. Con todo esto, armé unas láminas, las que siguen la misma distribución del curso. Muchas veces cuando la lámina, esta lámina A0, si la pongo aquí, me sobra mucho hacia abajo, la recorto. Acá lo que hice fue rotarla en esta. Es la A0 rotada y acá está la A0 recortada. Además incluí una pequeña viñeta. Ahora, ¿de qué manera puedo imprimir estos planos? Para ello me voy acá a Print, elijo AutoCAD PDF y la hoja ISO A0 y ahora me dice Plot Area. O sea, ¿qué es lo que voy a plotear? Le doy a ventana y elijo los bordes del plano. De esa manera me aparece esta pequeña imagen, la cual puedo acomodar y puedo realizar una vista previa. Y así es como queda nuestro plano en PDF y todos sus componentes. Luego voy a usar el plot. Me dice dónde se va a guardar. Lo voy a hacer en escritorio, acá. Voy a guardar este acá. Y ahora tendríamos nuestro plano en PDF. Listo para presentar al mandante. Lo mismo podría realizar con esto. Bueno, además quiero mostrarles esta casa. Por acá tengo otro dibujo de la misma casa, la cual, si veo una vista en planta, tengo estas proyecciones de los aleros, que fue las que dibujamos con línea punteada en nuestro proyecto, y todos los elementos que corresponden a la edificación. Ahora, la ventaja de esto es que es una imagen 3D, entonces pueden visualizar cómo funciona el encuentro de las aguas, cómo éstas se proyectan en distintas direcciones y de qué manera participan elementos como ventanas, muros, postes y mobiliario en nuestra edificación. Sin más que decir, espero que el curso les haya servido mucho. Me despido cordialmente y les deseo el mejor de los éxitos a futuro. Hasta luego.